Like a waterfall in my head, like a river that's never running dry. ¡Chavos! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque regresamos a casa. Efectivamente regresamos a casa. Hicimos un viaje con suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Y aparte también en esta ocasión venimos como con más familia. En esta ocasión trajimos también a mis papás. Entonces eso nos emocionó muchísimo. Entonces en este video les vamos a decir o les vamos a dar una pequeñísima, pero pequeñísima actualización de todo lo que ha cambiado desde el primer video que hicimos ahorita en este tiempo 2024, ya casi 2025, que ya se nos fue el año. Este video nos lo estuvieron pidiendo en comentarios ahora que sabían que íbamos a estar acá, de chavos, díganos qué ha cambiado, si hay cosas nuevas, si todo sigue igual, qué onda con todo eso. Así que aquí les vamos a platicar todo lo que vivimos durante nuestra estancia en Hotel Xcaret, México. Dato importante, grabamos otro video como tipo vlog, así experimentando las actualizaciones y todo ese show, entonces seguramente van a ver ese video también. Este video es informativo, el otro es vlog, para que no se los van a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, ya saben, nosotros siempre aplicamos el tip infalible. Siguiente cosa que normalmente les recomendamos también es que puedan llegar a la Terminal 4, ya que ahí es donde está el lunch, en donde pueden ustedes meterse, tomar algún refresquito, algún cafecito, alguna galletita. Ahí tienen baños, está el aire acondicionado, ya tiene el aroma característico de Xcaret. Entonces, esa es una de las mejores opciones para llegar a la terminal en el aeropuerto. Dato curioso, de todas las veces que hemos venido, solamente una vez hemos podido estar ahí, porque siempre llegamos como a las 8 y justamente a las 8 empiezan a abrir el lunch, entonces pues sirve de nada que uno llegue a las 5 de la mañana porque pues va a estar cerrado. Entonces abren el lunch, pero los traslados ocurren si ustedes llegan en la madrugada y todo ese show, siguen teniendo cada 40, 50 minutos, nos dijo la muchacha, el autobús pasa a todas las terminales. Si ustedes llegan a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4, pueden trasladarse ahí entre terminales y llegar a la 4 sin problema. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta eso, el autobús sigue pasando ya no cada hora, cada 40, 50 minutos más o menos. Algo que también vimos es que normalmente cuando habíamos ido a cualquiera de los hoteles Xcaret, siempre iba un chico de los que trabajan en hoteles Xcaret en el autobús y nos iba explicando cosas, nos hacían como el pre-check-in y todo, y pues en esta ocasión no iba nadie. Entonces por ahí preguntamos y nos dijeron que a veces iban, a veces no van. Entonces pues ya es cuestión de si ese día trabajó o no trabajó el que va al camión. Entonces ahí en el autobús nosotros aprovechábamos para hacer el pre-check-in, que nos ponían que el brazalete, que llenábamos la hojita esa. Entonces ahora pues no mi ciela, dicen por ahí. A nosotros no nos tocó anfitrión, entonces pues por ahí les puede tocar, no les puede tocar. Aunque déjenme decirles que también el pre-check-in se puede hacer en la oficinita esa de lunch, también para que se anticipen con esa parte si quieren ya llenar todo, y vámonos recio con todo eso. Otra cosa que nos pasó a nosotros al llegar es que ya no nos dieron la toallita esa para que te refresques, y que si llegas todo sudado, acalorado, lo que sea, que te la pongas en la cara, en las manos, donde sea. Ya no nos la dieron, y siempre que llegábamos estaba como un carrito chiquito con las paletas, y ahora no, el carrito ya está como fijo afuera del lobby bar, y uno pues tiene que ir a acercarse a pedir la paleta, pero de todas maneras paletas sí hay. Entonces ya saben, eso cambió. A lo mejor es algo insignificante, ¿verdad? Pero uno llega acalorado, trae el sudor a todo lo que da, o a lo mejor no del autobús, ¿verdad? Pero para refrescarse, pues a lo mejor ya no van a encontrar la toallita, o a veces sí, porque por ahí nos dijeron unos chicos que dicen, no, yo sí hace rato que pasé, sí vi a los de las toallitas, pero pues no siempre. Entonces ya nos reciben así como que, la toallita y todo ese show. Ya saben, algo que luego nos preguntan también es desde a qué hora pueden llegar al Hotel Xcaret. Pueden llegar desde las 7 de la mañana al Hotel Xcaret, y el día de su checkout pueden quedarse hasta las 6 de la tarde. El día de su checkout sí pueden ir a algún parque, se pueden ir a Xcaret, se pueden ir a Senses, algún parque de los que están aquí cerquita, y pues ya nada más regresan por sus maletas y pues se van, tristemente se van. Anteriormente, cuando nosotros veníamos, decían, no, se pueden ir ustedes hasta las 8, 10 de la noche, entonces no había problema, pero ya lo restringieron hasta las 6 de la tarde. Pero pues si quieren aprovechar el último día, váyanse a Xcaret el último día, regresen por sus maletas y vámonos otra vez de regreso al aeropuerto. Esto que les decimos desde las 7 de la mañana nos lo dijo el muchacho recepcionista, porque ese también es otro problema, que a veces unos dicen una cosa, otros dicen otra, y a uno no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso nos dijeron a nosotros, que pueden llegar a las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana ya les van a poner el brazalete. Entonces si ustedes llegan a las 5, obviamente pueden llegar, pero se tienen que esperar hasta las 7. No pueden acceder no hay nada, ¿verdad? El restaurante también lo abren a las 7, entonces yo creo que es por esa parte también. Algo que les recomendamos, si se quedaron una noche anterior en algún otro hotel, es que en la mañana que se vengan al hotel ya se vengan con su traje de baño abajo, para que lleguen, hagan el pre-check-in, les pongan su pulsera, se vayan a desayunar y ya se puedan ir a lo mejor a las albercas, a las caletitas o algo, y no tengan que andarse cambiando en los baños, porque luego ahí tienes la maleta abierta en los pasillos y la gente pasa y ve todo lo que traes en la maleta y así. Entonces pues lo más recomendable es que ya traigan algo para que ya se puedan meter a nadar. Sí, a nosotros nos pasó esto, que veníamos así como que en pants todavía, y pues tuvimos que hacer eso, cambiar ahí a Matías y todo ese show. Entonces eso es un
un tip muy chido de que ya vengan y así de quítense la ropa en una mochilita y vámonos recio con todo eso. Chavos, otra pregunta también que nos han hecho ahorita en redes sociales es si se sigue permitiendo la entrada entre hoteles y pues por el momento, ahorita 2024, mayo 2024, no se permite acceso entre hoteles y la verdad creo que está bien porque luego se vienen de allá de Arte para acá o de aquí de México para allá, pues se satura de por sí que la verdad de repente como que se ve medio saturada la cosa, entonces pues creo que eso pues no está tan mal. Algo también que hemos notado nosotros y no solo en este hotel, en cualquier hotel, es que si el día de su llegada, por ejemplo, llegan temprano, nosotros por ejemplo en esta ocasión llegamos temprano y todo, desayunamos, nos cambiamos, nos metimos a la alberca y nos salimos de la alberca como hasta las 6, pasadas de las 6 de la tarde, entonces hasta esa hora fuimos a pedir la habitación y la verdad nos dieron una habitación muy padre. Entonces normalmente cuando hemos hecho esto de pedir la habitación como más tarde o que por cuestiones de vuelo o lo que sea hemos llegado tarde, nos dan habitaciones un poquito mejores, entonces pues a lo mejor pueden aplicarle y chance y tienen esa suerte. Sí, entonces la verdad tuvimos una suerte. Esta es una de las habitaciones baratas, no crean que es así como una Suite River o algo así. Suite Garden View. Exactamente, entonces nos tocó la suerte y de verdad qué chido es habernos esperado hasta las 6, 7 de la tarde, que nunca nos había tocado esa habitación. Si pueden aplicarlo o si les ha funcionado a alguno de ustedes, déjenlo aquí abajito en los comentarios para que todos sepamos. Otra cosa también muy chida es de que ya dejan unos termos ahí muy cute, unos rositas y todo ese show para sus bebiditas. Son unos de plástico muy bonitos y pues eso ya se los dan a todos. Entonces, si hay alguno de ustedes que a lo mejor no alcanzó termo o algo por el estilo, también déjenlo aquí abajito en los comentarios para que sepamos si todavía lo siguen dando, no lo siguen dando, pero ahorita nos lo dejaron a todos. Bueno, dejan 2 por habitación y nosotros éramos 3.1, o sea, 3 adultos y el Matías. Chavos, nos tuvimos que mover de ahí porque nos dejaba el autobús. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Algo súper importante que les decimos en todos los hoteles es que cuiden mucho sus brazaletes. En el caso de ahorita ya no dan como tipo reloj de que se abrocha así con correa y todo, sino es uno de listoncito, que siento yo que es un poco más fácil de perder, entonces tengan mucho cuidado porque cada brazalete cuesta $150. Nosotros lo que aplicamos en el caso de Matías, porque le quedaba un poco grande, fue que yo lo traía cargando siempre en mi cangurera por si no lo pedían para escanearlo o donde fuera, pero no se lo dejamos porque si no pues son $150. Y sí, entonces para ir a algún parque o algo, tienen que llevarlo, ese es un dato adicional, tienen que llevar el brazalete del menor para que lo dejen entrar, incluso si son bebés, por ahí vimos ahí que una señora dijo, no, es que cómo, si luego se lo va a dejar y así, pero tienen que llevarlo, mínimo en su bolsita para que lo escaneen y les dejen entrar a Xcaret, a Explore, a Senses, a todos los otros. Otro punto también importante, chavos, es de que no dejen pasar esa oportunidad si vienen festejando su cumpleaños desde hace un mes y medio, 2 meses antes, 2 meses después, un aniversario, lo que sea, menciónenlo a su concierge, no se lo mencionen a nadie más que a su concierge cuando estén haciendo ahí el check-in, porque él es el que le anota ahí de los cumpleaños y todo ese show. De hecho, por ahí le pudimos festejar a Michelle ahí en el pool concierge, ahí en la alberca principal. Muchas gracias a Brandon ahí que se la rifó con todo eso. Le dicen, ¿saben qué es cumpleaños de tal persona? Y así le pueden hacer algo así. Y nosotros sí tuvimos la oportunidad de que le hicieran ahí un pastelito y todo eso. Y la neta está bien chido ese detalle. Chavos, algo también súper importante es que ahorita sí nos están pidiendo obligatoriamente la cuestión del depósito a la llegada. Este puede ser con tarjeta de crédito y sí nos dio la opción de tarjeta de débito, pero dijo, yo no les recomiendo porque tarda 30 días más o menos en devolverse el dinero, entonces pues no. Así que lo mejor que pueden hacer es que sea en efectivo porque así lo dejan ustedes y en cuanto se van pues se los regresan en efectivo o pues una tarjeta de crédito que tarda de 3 a 4 días hábiles en regresarse su dinero. La verdad nosotros pensamos así de, ay no, es que dejar la tarjeta de crédito y así y todo, pero ese día que fuimos a Explore, la verdad sí estuvo muy chido, sí. O sea, dijimos, no traemos dinero, se nos olvidó y sí se nos olvidó, no llevamos dinero y pues dijimos, pues cargo a la habitación, entonces eso está chido. Y al final ese mismo efectivo se lo regresan al instante o si tienen por ejemplo algún cargo que nosotros compramos por ahí unas cositas en Explore, pues ya nada más tienen la opción ahí de pagarlo en efectivo o que se los descuenten de esa misma tarjeta. Otra cosa también sumamente importante es que si ustedes hacen reserva para parques, para restaurantes, para lo que sea, es importante que acudan a sus reservas porque en caso de que no acudan, en caso de que sea no show, les van a cobrar $500 por persona. Si ustedes alguna de las actividades desean mejor ya no hacerla o desean no ir a tal cena o algo, lo recomendable es que la cancelen una vez estando ahí y tiene que ser con 24 horas de anticipación. Sí, entonces para que no se los vayan a chamaquear en el intento, anteriormente solamente eran algunas que no cobraban, otras que sí cobraban, pero ahora ya todas las que ustedes reserven se las van a cobrar por ahí si no va. Ya saben que igual en promociones ustedes pueden reservar desde un mes antes, que son como tipo promociones efectivamente. La clave se las dan un poquito antes, mes o algo por el estilo, pero de todos modos, si ustedes tienen la clave 2 meses antes, no van a poder reservar parques ni restaurantes. Hasta un mes antes, exactamente. Entonces, para que no se los vayan a chamaquear por ahí en el intento. Chavos, un punto importante, al papá de Adriana se le perdió el ID ya estando aquí en Cancún. Y ya llegando ahí a la terminal, le preguntamos a la muchacha, oye, ¿qué va a pasar? Pues es que no trae su identificación, un pasaporte, una identificación oficial, una visa o algo. Eso es oficial aquí en el aeropuerto, pero él no la traía, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? En el caso de él, afortunadamente traíamos la credencial
credencial en digital y pues no la aceptaron así. Ya la tuve que enviar por correo y ya ellos la imprimieron para hacerlo del check-in, pero primero nos vaciló con la de, no, híjole, joven, no va a poder entrar, como ve. Va a tener que regresar. Entonces esa es una opción. Igual si les pasa algo por el estilo, siempre carguen una fotito por ahí. Incluso de los menores, carguen también en su celular, descargado así en PDF, o sea, escaneado y todo, su acta de nacimiento, o su CURP, o su pasaporte, cualquier identificación, porque no estamos exentos de que nos pase algo. Entonces, pues para evitar que se tengan que quedar ahí en donde, por ejemplo, aquí que se queden en Cancún y no puedan volar de regreso a su casa, que tengan por lo menos esa opción. Otra opción que nos daban es de que cambiar el titular de la habitación, pero eso es un rollo. Era más tardado tardan un montón y y así, eso. pero se puede, de que se puede, se puede. Chavos, algo nuevo que nos topamos ahora sí en el hotel, que esto sí fue nuevo, nosotros la verdad no lo habíamos visto, es que tienen ciertas actividades que implementaron, bueno, al menos nosotros no las habíamos visto, ya tiene tiempo que no habíamos venido a Hoteles Xcaret, a lo mejor ya tienen meses, pero nosotros apenas nos damos cuenta y a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera saben que existen. Ahí les van las actividades nuevas. Está un parachute, hay un tour de snorkel, hay temazcal, hay velas ópticas, está uno que se llama Adventure Kids, una degustación de cava, ya les hacen fotos con drones y todo eso en los parques, está un power snorkel, snuba cenote, el Shailin y el tour a Cozumel. Entonces ya saben, todos esos los tienen que reservar ahí con su concierge o ya cuando tengan la clave de reservación por teléfono. Es más rápido por teléfono porque luego por correo pues tardan un poquito más. Entonces para que tengan en cuenta eso si quieren hacer otras actividades, ya hay más actividades nuevas que luego más adelantito les vamos a detallar en qué consiste cada uno. Chavos, un punto que ni yo mismo me reconocía, fíjense, no sé dónde salió, pero por ahí vimos a una muchacha que le preguntamos, ¿y cuándo se van? Y todo ese show. Pues nos dijo, ya nos vamos hoy, pero regresamos mañana. Y nosotros así de, ¿cómo? ¿Sí se puede eso? ¿Cómo está ese punto? Y nos explicó lo siguiente, hicieron una reserva creo que por 2 o 3 noches y pues ya ese día que nosotros íbamos llegando al hotel era su salida, pero esa noche se iba a quedar en otro hotel baratillo y al día siguiente nuevamente iba a hacer check-in en el hotel por otras 3 noches. Entonces dice que fue porque no pudo hacer la reserva, estuvo ahí una situación, pero al final de cuentas le convino porque el día de su checkout se iba a ir como hasta las 6, 7 de la noche y al día siguiente iba a llegar a las 7 de la mañana. Lo único que iba a hacer era no dormir en el hotel, pero pues iba a aprovechar, digamos que esos días. Sí, entonces si ustedes pueden hacer a lo mejor 3 noches y pausar una y luego otras 3 noches, otras 2 o como ustedes vean, eso es un muy buen tip, una noche adicional para que no se les vayan a chavaquear en el intento y no se queden ahí, no desaprovechen el tiempo. Chavos, y pues a la hora de hacer nosotros el checkout, nosotros llegamos ahí como a las 11:15 y dijimos sí, pues para que no haya gente y todo ese show y tardaron un montón. Bueno, eso es algo que a lo mejor es circunstancial o algo así, pero... A lo mejor solo fue hoy, nada más había una muchacha y estaban tardando mucho con cada persona, estaba la fila enorme, pero pues lo bueno que llegamos temprano porque nuestro autobús sale a las 12, entonces si hubiéramos llegado 10 para las 12 no hubiéramos alcanzado el autobús. Exactamente, entonces por eso... Para que prevengan eso, porque puede ser que a nosotros nos tocó mala suerte y a ustedes no, pero pues más vale prevenir. Sí, entonces por eso estamos terminando el video acá en el aeropuerto porque pues para ahí nos comió el tiempo, ahí. Exactamente, entonces fue por eso. Y aparte también ahí en la fila les hacen una venta de unos muchachos que son los de los tiempos compartidos, les hacen ahí una venta de un paquete que se los va a dejar, creo que está como en 37,500 por 2 adultos, pero no nos dicen ahí si fueron 2 adultos y cuánto cuesta el menor, ¿verdad? Porque aplica en Arte y en México, entonces pues por ahí está el chanchullo a lo mejor de que tienen que ir efectivamente a la plática esa tradicional de los tiempos compartidos. O sea, pueden agarrar ese paquete, pero pues les van a quitar mediodía y aparte, bueno, mucha gente dice que es medio estresante la situación, entonces bueno, nosotros no somos muy fan de hacer esas cosas, así que nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pero el 97% de las personas nos han dicho que pues no conviene, entonces pues chequen muy bien esa parte para que tampoco se los van a chamaquear en el intento por ahí. Chavos, y pues entonces esperemos que estos tips les sirvan para que no se los vayan a chamaquear en el intento. Si ustedes quieren reservar el Hotel Xcaret, el Arte, la Casa de la Playa, el hotel que ustedes quieran, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes. Muchas gracias a todos los que han reservado y los que vinieron con nosotros en este viaje. Tan de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que todo esto les sirva. Si ustedes conocen algún otro tip, Sí, algo nuevo, que digan, exactamente. ay, les faltó que también agregaron tal cosa o que quitaron tal cosa, déjenlo aquí en los comentarios para que nosotros y todos los que están viendo este video pues nos enteremos. Sí, más adelante vamos a hacer ya el review otra vez ya oficial, así como que otra vez hacen forma como lo hacemos con todos los hoteles para que ustedes estén bien informados. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.